Tercera y última parte del pontifical romano. El ritual de ordenaciones, este caso de ordenación episcopal. Este ritual nos habla ya no de una consagración de un obispo, sino de una ordenación. Se consagra un príncipe, un obispo príncipe, un presbítero o un obispo son ordenados. Y normalmente en la catedral de la diócesis. La verdad es que las ordenaciones tienen todo un carácter similar. Por eso esta tiene muchas similitudes con la de presbítero y diácono, pero aún así algunas diferencias. La celebración comienza, como siempre, con la procesión de entrada, donde aquel que va a ser ordenado obispo es el último de los presbíteros, junto antes de los demás obispos. Los ritos iniciales de la Eucaristía se celebran de la manera acostumbrada, y si la celebración o el calendario litúrgico lo permite, se pueden realizar una de las dos oraciones colectas que vienen en el ritual, teniendo en cuenta que una está dirigida al caso del que va a ser ordenado obispo está en su propia catedral y la otra está dirigida a uno que no va a ser ordenado obispo residencial en esa iglesia. Por tanto, en la primera de ellas se hace una referencia a la iglesia de la que va a ser obispo. Se pide que sea digno del ministerio al que va a ser ordenado, mientras que la segunda se pide su incorporación al colegio episcopal y a la vez que sea auténtico testigo de Cristo en todas partes. En esta segunda no se habla de ninguna diócesis en concreto. Si es el obispo residencial el que va a ser ordenado, se muestran las letras apostólicas al colegio de consultores y al canciller de la curia para que éste pueda levantar acta y después se leen. Y se acaba diciendo, demos gracias a Dios con el pueblo. Esta respuesta nos muestra la necesidad que tiene la Iglesia de esa verdadera paternidad espiritual que significa el ministerio episcopal. Paternidad que ya aparece mostrada en la oración de la ordenación, como vamos a ver después, y también en las insignias que recibe el obispo. Liturgia de la palabra. Si se puede, pues se eligen unas lecturas adecuadas a la celebración, y si no, se toman las de la fiesta que corresponda. Cuando acaba la liturgia cuando se le proclama el Evangelio, se hace la presentación del candidato. Uno de los presbíteros se dirige al obispo ordenante principal pidiendo que ordene al presbítero candidato obispo. El obispo ordenante pregunta si hay mandato apostólico. Ante la respuesta afirmativa, se lee delante de toda la comunidad y, como antes, se termina dando gracias a Dios por la misma razón que hemos dicho. Y después viene la homilía. La homilía tiene que estar dirigida hacia aquel que va a ser ordenado y a la Iglesia, y lo que significa el ministerio episcopal. En el pontifical, en el ritual de ordenaciones, aparece una pequeña homilía. Luego vienen las promesas del elegido. Las promesas van siendo, como hemos dicho antes, quizás con más preguntas muy similares a las de las ordenaciones diaconales y presbiterales. Lo que está llamando el obispo es la finalidad y la constancia en el Evangelio, en sacarlo, así como el depósito de la fe, como nos recuerda la intercesión por la Iglesia en el canon romano. Cuando hacemos esta intercesión, también pedimos que edificar el cuerpo de Cristo bajo la autoridad del sucesor de Pedro. Contesta que sí, es importante por lo que tiene de fundamental la comunión entre la Iglesia local con la Iglesia universal. Por tanto, edificación y la obediencia aparecen en cada una de las dos preguntas. Luego aparece una que a mí también me parece muy importante, que es el amor de Padre hacia los presbíteros y diáconos, porque al final, con esta respuesta, el elegido admite esa labor, es ser pastor de los pastores, y dice que sí quiero, igual que con aquellos necesitados, que los consagra ante su vida, y los personaliza en los pobres y en los inmigrantes. Esa labor de caridad también aparece de una manera muy importante en las preguntas. La labor del buen pastor tiene que salir al mundo a buscar a aquellos que están perdidos. Y como siempre, cuando se pide la oración y al cumplir las funciones de sumo sacerdocio, siempre aparece sí con la ayuda de Dios. Ningún cristiano puede llevar a cabo adelante su vocación si no se deja moldear por Dios y sin esa ayuda. Después de esto viene la oración litánica. Como en el resto de ordenaciones, la oración litánica es habitual, siempre suele ser la misma. El diácono pide que nos pongamos de rodillas y de ahí se van leyendo
y se van haciendo las letanías de los santos. Es un lugar donde pedimos la ayuda de los santos, pedimos su intercesión para que aquel que va a ser ordenado obispo tenga el espejo de los santos en el que mirarse para la santidad a la que está llamada a él y llevar a la comunidad, a la iglesia que va a presidir. Por eso, al acabar esto, se hace la conclusión de la oración y se pide otra vez que el pueblo se ponga de pie. Después viene la imposición de manos. Primero del obispo presidente, o del obispo que lo va a ordenar, y después del resto de los obispos. El obispo hace la imposición de manos con la mitra, porque al final está pidiendo esa presencia del Espíritu Santo para la santidad, y la mitra es imagen de eso, santidad. Después viene la oración de consagración, la oración de ordenación, y la oración comienza con el anámnesis, que presenta un pequeño prólogo, y después enumera los atributos salvíficos de Dios Padre, con expresiones tomadas de la Sagrada Escritura, de la segunda carta a los Corintios, del Salmo 112, del libro de Daniel. Muestra la etapa de la salvación en dos puntos diferenciados. La primera, el pueblo de la antigua alianza en el Nuevo Testamento. Y la segunda, la Iglesia en el Nuevo Testamento. El centro es la constitución del antiguo pueblo como elegido por Dios, y son constituidos en él jefes y sacerdotes. Los primeros en función del gobierno, y los otros en función del servicio al templo, es decir, el culto. Se ve la prefiguración en realidad en orden a lo que se está haciendo ahí, en el rezo de la oración. Dios ha establecido jefes y sacerdotes. Es el momento en que la oración se pronuncia, tiene lugar el acontecimiento del que era figura la antigua, el Antiguo Testamento. Y la instrucción es decir, que los jefes se sitúen delante del pueblo de Dios, que es la Iglesia, y los sacerdotes del nuevo santuario, que es la Iglesia. La epíclesis pide la presencia del Espíritu Santo sobre el que es candidato al episcopado. Se pide con la impresión del Espíritu la soberanía, tomada del Salmo 50. Se verifica con relación a este punto una evolución. La fuerza del Espíritu que la obediencia, es decir, de generosidad, de su actitud de magnanimidad espontánea, que hacia el cumplimiento de los mandatos divinos. Esta precisión es debida porque el Espíritu Santo que se pide es el Espíritu Santo para el gobierno. El Espíritu Santo es el que capacita para regir a la comunidad, para ser jefes de la Iglesia. Ese es el mismo Espíritu de Dios, Padre, dio a su Hijo en el bautismo. Y en la resurrección es el Espíritu unificador que infundió Jesús a sus discípulos, para que estos, animados por el Espíritu, edifiquen la Iglesia en todo el mundo, templo vivo de la gloria de Dios. A través de la sucesión apostólica, el Espíritu se ha ido transmitiendo hasta el presente, hasta la actual celebración litúrgica, cuyo es el centro de la oración. Lo que ocurrió vuelve a ocurrir hoy en la liturgia. Los obispos se tienen que caracterizar como aquellos que reciben el Espíritu de Dios Padre por medio de la imposición de manos, de los ministros del orden, espíritu de jefes de la Iglesia, de la cual son constituidos constructores y arquitectos para la gloria de Dios. Luego viene la intercesión, repetición. Es un pequeño tratado de qué es lo que tiene que hacer el obispo. Son fundamentalmente dos, lo que anuncia la anámnesis: reyes y sacerdotes, es decir, gobierno y santificación. El conjunto de la oración enseña que aquellos que han recibido el Espíritu Santo por Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo, para hacerse responsables de la dirección y santificación del pueblo y del culto de Dios, el ejercicio de su cargo celebrando los sacramentos y ofreciendo el culto eucarístico, otorgando los ministerios inferiores, perdonando los pecados, dirigiendo una comunidad y edificando así la Iglesia como sucesores de los apóstoles. A la doxología final, la unidad del Espíritu Santo a la Iglesia, y así aparece en la conclusión una dimensión eclesial del ministerio de los obispos, que procede de la dimensión trinitaria del episcopado. El orden de los obispos constituye en virtud del Espíritu Santo la Iglesia. Es signo de la mediación sacerdotal de Jesucristo para gloria de Dios Padre. En la oración episcopal, en la ordenación, se pueden ver y entender por qué el obispo es considerado gran sacerdote. Ahí aparece importante la diferenciación. ¿Por qué recibe unas insignias? Las celebraciones presididas por el obispo tienen una significación plena y superior a las realizadas por los presbíteros. Por tanto, tienen que ser identificadas de un modo particular. Y a ello colaboran las vestiduras y las insignias del obispo. Las vestiduras litúrgicas indican
quién es el ministro ordenado de una iglesia, de una comunidad, y que ese trasciende al ministro y viene de muy atrás. Sobre todo que en una asamblea hay diferentes ministerios, pero es el Señor al que corresponde la presidencia. Por eso el obispo no se viste como él quiere, ni el cura ni el diácono, se viste como pide la iglesia, para anonadarse. La imposición de las vestiduras del obispo está dentro de los ritos explicativos que se desarrollan después del núcleo de la celebración. La imposición de manos y la plegaria de ordenación son precedidos luego viene la unción con el santo crisma y la entrega del evangeliario. Eso es algo muy importante en la ordenación. Por eso está dentro de los ritos explicativos. La unción de la cabeza, como el presbítero, el nuevo obispo recibe una unción en su cabeza. Dios infunda sobre ti la mística unción. Y luego la entrega del evangeliario, como dice, al nuevo obispo recibe el libro de los evangelios mientras escucha la recomendación de San Pablo. Anuncia la palabra de Dios con magnanimidad y doctrina. La consigna de enseñar no debe ser olvidado nunca. Hay una insignia episcopal que no está dentro de la ordenación, como es la cruz pectoral. Esa cruz pectoral no está dentro. Por eso, ahí habla del siglo IV y de cómo es desde allí. Viene la entrega del anillo. El anillo tiene un compromiso esponsal del obispo con la iglesia. Es la primera insignia que se le entrega y es acompañada con esta oración. Recibe este anillo, signo de fidelidad, y permanece fiel a la iglesia, esposa santa de Dios. Se mantiene ese significado esponsal de este símbolo y debe usarse siempre el anillo, excepto en la pasión del Señor. Ahora vendría la imposición del palio, pero el palio normalmente ahora ya no se impone en esa celebración. Por tanto, dos cositas. El palio ahora mismo lo reciben los arzobispos residenciales y significa la unión con la sede de Pedro, porque es un palio que ha sido bendecido en el Vaticano. Por tanto, luego viene la mitra. Es una insignia pontifical. Es una evolución de gorros usados en la vida doméstica y poco a poco se constituyó el signo de quien la portaba. Su forma también ha sido objeto de evolución. En la actualidad su significado es el que nos dice la segunda edición del Pontifical. Es el de la santidad, el ser llamados a la santidad. Porque tienen que tener en cuenta esto. El resplandor de la santidad para que cuando aparezca el príncipe de los pastores merezca recibir la corona de la gloria que no se marchita. Esa corona ya le recuerda al obispo que está llamado a la santidad. La mitra, que suele ser incómoda, es un recordatorio del obispo que necesita santificar a su pueblo y santificarse él para recibir esa corona de la santidad. Por eso debe dar a conocer la verdadera sabiduría que procede del Espíritu. Luego viene el báculo, se entrega el báculo, que hace referencia a una acción pasada. El Espíritu Santo se ha encargado de guardar y recibe el báculo del ministerio pastoral y cuida todo el rebaño que el Espíritu Santo te ha encargado de guardar, como pastor de la Iglesia. Y así se va viendo cómo se pone la fuerza y la importancia en los símbolos. Pastor de la grey. El obispo tiene el poder de perdonar los pecados, distribuir los ministerios y los oficios según la voluntad del Padre. Es un signo del gobierno y del servicio. Si el obispo es ordenado en su cátedra, se sienta en su cátedra. Si no, lo que hace es sentarse en la derecha, si no está ordenado en la iglesia donde va a ser obispo. Y ahí recibe el beso de la paz de parte de todos. Después la Eucaristía sigue de manera normal y acaba con una Eucaristía normal. Lo único que en las intercesiones aparecen pues como en todos los sacramentos, unas afirmaciones especiales por aquel que ha sido ordenado obispo.